En este vídeo vamos a repasar todos los conceptos que hemos visto sobre el enlace atómico o enlace químico mediante la resolución de un modelo de examen. Para comenzar, vamos con unas cuestiones tipo test. En la primera de ellas se nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el bromo es incorrecta? Bien, en primer lugar debemos tener en cuenta, nos dan una tabla de electronegatividades. En esta tabla de electronegatividades, que nos puede ser útil, la tabla periódica, más o menos se aprecia la tendencia que esperamos de crecimiento de la electronegatividad hacia la derecha y dentro del mismo grupo hacia arriba, aunque vemos que hay numerosas excepciones y es por eso que nos la dan. En primer lugar, debemos notar que hay una serie de elementos que no parecen que son los gases nobles, que no van a tener tendencia a adquirir ni a perder electrones por su propia definición. Los vamos a poner aquí por completitud: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Ahora sí que estaría toda la tabla periódica quitando los lantánidos y actínidos, que estarían abajo. Y dentro de esta tabla periódica es importante hacer una diagonal como esta, más o menos, que nos separa lo que son los no metales. Estos de aquí del medio los llamaríamos los semimetales. Incluyen también algunos, como por ejemplo el germanio. Básicamente carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo sobre todo, van a ser los que llamemos los no metales, junto con el hidrógeno, que es una excepción. Estos no metales son los que van a tener una cierta tendencia a ganar electrones al enlazarse. El resto van a ser los metales. Vemos claramente que los no metales son los que van a tener una electronegatividad alta, van a querer ganar electrones, y los metales van a tener una electronegatividad baja. Bien, dicho esto, vamos a evaluar todas estas afirmaciones sobre el bromo, para descubrir cuál es la incorrecta. El bromo es un no metal. Esto es correcto, ya lo hemos visto. Estaba en el grupo del flúor clorobromo, esa es la parte de los no metales. Tiene una electronegatividad baja, esta es la falsa, claramente, porque los no metales tienen una electronegatividad alta. Tiene 7 electrones de valencia, eso es correcto. Recordemos, los electrones de valencia o electrones del último nivel, sobre todo necesitamos saber los del grupo 1, van a tener un electrón de valencia, que es el S1, por el grupo 2 van a tener 2, y pasando a esta parte de la tabla, quitando los metales de transición, 3, 4, 5, 6, 7, y por último están los gases nobles, que tienen 8 electrones de valencia. Por tanto, esto es correcto también, y efectivamente necesita un electrón más para alcanzar la configuración estable de gas noble. Si al bromo le añadimos un electrón, sigue teniendo un núcleo de bromo, sigue siendo un átomo de bromo, pero a nivel de electrones tiene la misma configuración electrónica que el criptón. Pasa de tener 7 a 8 si le añadimos un electrón. Por tanto, esta también es correcta y hemos visto que es la afirmación B, que corresponde a la pregunta 1. Continuemos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cloro molecular, una molécula compuesta por 2 átomos de cloro, es falso? A. La molécula de cloro no es polar, ya que los electrones no se tienden a concentrar en una región particular de la molécula. Esta es la definición de no ser polar. Algo polar es que se separan las cargas positivas y negativas. Nos está diciendo que la molécula de cloro no es polar, y esto es cierto porque recordemos, básicamente cuando tenemos una molécula hay dos posibilidades: esté compuesta por átomos iguales, a esto nos referimos del mismo elemento, y en ese caso la molécula no va a ser polar porque ambos van a tener la misma electronegatividad, la misma tendencia a captar electrones. En caso contrario, en el caso de que los átomos que conforman la molécula sean distintos, la molécula será polar, con una excepción, que es que esta polaridad se cancele por simetría.
Por tanto, esto es correcto, ya que la molécula de cloro, que podemos representar en su estructura de Lewis así, el cloro tiene 7 electrones en la última capa, igual que el bromo que hemos visto en la pregunta anterior, necesita una pata para enlazarse, pues son dos átomos iguales, no va a ser polar. Esto es verdadero, no es la que buscamos, por tanto, ya que nos piden la falsa. Los átomos de cloro están unidos entre sí por un enlace covalente. Esto es cierto, ya que se trata de no metal con no metal. Las moléculas de cloro se atraen unas a otras por débiles fuerzas de Van der Waals. Esto es correcto. Las fuerzas entre moléculas unidas por enlaces covalentes son débiles fuerzas de Van der Waals. Y se trata de una sustancia con una temperatura de fusión muy alta. Esta es la falsa. Al ser muy débiles las fuerzas que unen las moléculas entre sí, esto significa que cueste poco sólido esta unión intermolecular, y en cuanto sube un poco la temperatura rápidamente pues se funde o se convierte directamente en gas. En el caso del cloro, a muchos grados centígrados bajo cero. Por tanto, estamos buscando la opción D. Pregunta número 3. El aceite no se disuelve bien en agua, mientras que el amoníaco sí. Hay que saber que el agua es polar. Y la otra clave es la llamada regla del like dissolves like. Compuestos polares se disuelven bien en otros polares y no polares con no polares, pero polar con no polar no se disuelve. Por tanto, si el aceite no se disuelve bien en agua, debemos concluir que el aceite está compuesto por moléculas que no son polares, y el amoníaco en cambio sí debe ser polar. Por tanto, ¿el aceite es una sustancia polar? Falso. ¿El amoníaco es un compuesto no polar? Falso también. En la molécula de amoníaco todos los átomos no tienen la misma electronegatividad. Esto es crucial. O sea, si el amoníaco es polar, es porque todos los átomos no son iguales. De hecho, el amoníaco todo el mundo sabemos que es NH3. Hay uno de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Los electrones se van a tender a ir con el nitrógeno más electronegativo. Por tanto, eso de que no tienen la misma electronegatividad es correcto. Esta es la que estamos buscando. Y en la molécula de amoníaco las cargas positivas y negativas están dispuestas uniformemente a lo largo de toda la molécula. Esto es lo que ocurriría si el amoníaco fuera polar. Pero hemos visto, si fuera no polar. Porque polar significa que, polar, recordemos, significa que las cargas positivas y negativas se tienden a separar dentro de la molécula, mientras que no polar significa que se distribuyen de forma relativamente uniforme. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Pues esto también es falso, ya que el amoníaco es polar. Pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cobre, que es un metal, va por tanto a estar unidos los átomos de cobre entre sí por un enlace metálico, es incorrecta? A. Se trata de un buen conductor del calor y la electricidad. Eso es típico de un metal. Esto es correcto, no es la que buscamos. Forma un cristal de iones positivos rodeados por una nube de electrones deslocalizados con gran movilidad. Esa es básicamente cómo se forma un enlace metálico. Esto es correcto, por tanto no es la que buscamos. El cobre es un elemento con baja electronegatividad que tiende a ceder electrones. Esa es la definición de un metal. Eso es correcto. Tiene un radio atómico mayor que el oro. Esta debe ser la falsa. Vamos a ver, la que buscamos, vamos a ver por qué eso es cierto. El radio atómico crece siempre hacia abajo y dentro del mismo periodo, en caso, digamos, de empate, crece hacia la izquierda. ¿Dónde está el cobre? Lo podemos ver en la misma tabla periódica que estábamos viendo antes. El cobre está aquí, el oro está más abajo, por tanto el radio atómico del oro es mayor y, tal como hemos dicho, esta de aquí es falsa. Cuestión número 5. ¿Cuál de los siguientes elementos tiene una electronegatividad más alta? Hemos dicho que si el radio crecía de esta manera, la electronegatividad crece hacia la derecha, y en caso de dos elementos del mismo grupo tiene mayor electronegatividad el que está más arriba en la tabla periódica, exceptuando los
gases nobles. Bueno, de hecho aquí en este caso, puesto que nos proporcionan una tabla de electronegatividades, bastaría ir y comprobar quién tiene la electronegatividad más alta. Pero claramente quien gana es el flúor, es el que está más a la derecha y más arriba dentro de la tabla periódica. Podemos ver ese valor de 3,98. Por tanto, es la opción A la correcta. Nos dice ahora, el hidrógeno al combinarse con un metal. Bien, al combinarse con un metal, ¿qué quiere decir? El hidrógeno es una excepción porque puede funcionar de manera ambivalente. Puede conseguir la configuración electrónica del helio, ganando un electrón, o puede directamente perder el único que tiene. Vamos a ver qué hace en este caso. ¿El metal qué quiere? El metal quiere perder electrones. Por tanto, estamos en el caso en el que el hidrógeno, si el metal pierde, el hidrógeno para combinarse con él va a tender a ganar electrones. Si el hidrógeno, en cambio, se combina con un no metal, ocurrirá lo contrario, el hidrógeno tenderá a perder electrones. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen. A. Tiende a ganar un electrón quedándose con la configuración electrónica del helio. Esto es correcto, según lo que acabamos de decir. Vamos a ver los siguientes. Actúa con un número de oxidación positivo. Recordemos, el número de oxidación son el número de electrones que se tienden a perder al enlazarse. Por tanto, cuidado que ganar electrones quiere decir número de oxidación negativo, que es lo que le pasa a los átomos que se comportan como no metales, y perder electrones, por el contrario, va a significar un número de oxidación positivo. Por tanto, en este caso que el hidrógeno está ganando electrones, no va a tener un número de oxidación positivo, sino uno negativo. El hidrógeno funciona como un no metal. Al combinarse con un metal no va a formar un enlace covalente, sino uno iónico. Recordemos, iónico es metal con no metal. Y nos dice que queda desprovisto de su único electrón. Eso no es lo que ocurre, ya que gana un electrón. Esto ocurriría cuando el hidrógeno se combinase, como hemos dicho, con un no metal. Cuestión número 7. ¿Cuál de las siguientes sustancias formará un cristal? Recordemos que forman cristales ¿quiénes? Los compuestos iónicos, covalentes, solo la excepción, los llamados sólidos covalentes, esto es una excepción. La grandísima mayoría, 99,99% de los compuestos covalentes son moleculares, y los metálicos. O sea, todos menos los covalentes moleculares, básicamente los covalentes. Fijémonos. Berilio, que es un metal, y oxígeno no metal. Recordemos, ¿cómo sabemos que el berilio es un metal? Porque esta es la tabla periódica, hemos hecho esta diagonal de aquí, el berilio está aquí en la parte de los metales, y oxígeno está aquí. Bueno, berilio metal y oxígeno no metal van a hacer un compuesto iónico, por tanto es este lo que estamos buscando. Carbono y cloro son ambos no metales, el tetracloruro de carbono va a ser una molécula covalente. Dióxido de azufre, lo mismo, oxígeno y azufre, no metal covalente. Nitrógeno e hidrógeno, recordemos que el hidrógeno está dentro de los no metales, también forman en el amoníaco un enlace covalente. Por tanto, es el óxido de berilio quien formará un cristal con iones de berilio, que tenderá a perder 2 electrones, e iones de oxígeno, que tenderá a ganar 2 electrones. Muy bien. Cuestión número 8. Entre las propiedades típicas de una sustancia molecular covalente, o sea, una covalente habitual, se encuentra un alto punto de fusión y ebullición. Sabemos que no, porque están unidas las moléculas entre sí por fuerzas muy débiles de Van der Waals. Eso va a significar que en cuanto sube la temperatura un poquito, se disgregan esas fuerzas que las tienden a unir. Por tanto, va a costar muy poquito, van a tener puntos de fusión y ebullición bajos, van a ser generalmente gases y líquidos a temperatura ambiente, salvo que su masa molecular sea muy elevada o sean compuestos polares.
Alta conductividad eléctrica, esto tampoco es cierto. Esto es algo típico solo de los metales o de de las sustancias iónicas en estado fundido o en estado disuelto. No van a ser tenaces, sino esto es resistente, sino más bien nos lo debemos imaginar como algo blando. Y esto sí que es correcto, su dureza va a ser escasa. Recordemos en general, vamos a ver aquí las propiedades a las que estamos haciendo mención, están resumidas en esta tabla de aquí. Bien, volvamos. Ahora tenemos la pregunta número 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Vamos a buscar la verdadera de entre estas afirmaciones. El calcio necesita perder un electrón para alcanzar la configuración de gas noble. Bueno, el calcio, lo podríamos ver en la tabla periódica, no vamos a subir, está en el grupo 2. Si está en el grupo 2, tenemos aquí berilio, magnesio, calcio, hidrógeno, litio, sodio, potasio. Está, digamos, aquí, potasio y aquí calcio. Muy bien. Entonces, si tiene 2 electrones de valencia, los va a tener que perder los 2. De forma, o si lo queremos ver con la configuración electrónica, la configuración electrónica del calcio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. O sea, tiene 2 electrones en el último nivel, que es el 4. Si los pierde, consigue quedarse con 8 en el último nivel, S2p6, y eso es lo que va a intentar. Va a intentar perder 2 electrones, no un electrón. Por tanto, esta es falsa. Hablan ahora del nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Esto de aquí sí que es correcto. Recordemos, va por grupos. Por grupos hemos dicho que si cogemos la tabla periódica, un electrón de valencia para el grupo 1, 2 electrones de valencia para el grupo 2, grupo 13, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 los gases nobles. 3 se corresponde al grupo del boro, 4 al del carbono, 5 al del nitrógeno, 6 al del oxígeno y 7 al del flúor. Por tanto, esto de aquí es correcto. Nos dicen que el criptón tiene una electronegatividad muy elevada. Esto no es correcto. El criptón es un gas noble. No tiene ni siquiera definida la electronegatividad, no tiene tendencia ni a perder ni a ganar electrones, ya que está en el estado estable. No tiene ninguna necesidad de ganar electrones. Y el átomo de carbono necesita compartir 5 pares de electrones en los compuestos covalentes en los que participa. Eso no es correcto, porque el carbono tiene 4 electrones de valencia, querrá llegar a tener 8, y eso significa que va a tener que compartir 4 pares, que en los diagramas de Lewis va a salir de cada átomo de carbono 4 patas. En la cuestión número 10 nos hablan de las fuerzas de Van der Waals. Nos dice que si unen entre sí los átomos de carbono en un cristal diamante, esto no es cierto, porque el diamante es un ejemplo paradigmático de un sólido covalente, y en un sólido covalente todos los átomos están unidos entre sí por enlaces covalentes, no por fuerzas de Van der Waals, no forman moléculas, y así una red enorme. Nos dice que las fuerzas de Van der Waals tienen una fuerza mayor que los enlaces iónico y metálico. Para nada esto es así, son muy débiles. Unen las moléculas de un compuesto covalente, esto sí que es cierto. Y nos dicen que disminuyen conforme aumenta la polaridad y la masa de las moléculas que une. Esto es justo lo contrario. Las fuerzas de Van der Waals se hacen mayores cuando aumenta la polaridad, mayor las fuerzas dipolo-dipolo que aquellas en las que intervienen dipolos inducidos. Y la masa molecular también ayuda, entre otras cosas, porque favorece una mayor masa molecular la creación de dipolos espontáneos. Bien, ¿qué ion forma el cloro al combinarse con un átomo metálico? O sea, el cloro es un no metal. Al combinarse con un metal, claramente va a hacer un enlace iónico. Y nos hablan de qué ion. Bueno, vamos a pensar en qué quiere el cloro. El cloro tiene 7 electrones de valencia. ¿Y qué es lo que quiere? Él quiere llegar a 8. Y para eso, ¿qué necesita? Necesita ganar un electrón. Y por tanto, en ese ion, él va a ganar un electrón y va a quedar cargado con una sola carga negativa. Estamos hablando de que la opción correcta es la B. Y todas las demás, por lo que hemos discutido, son evidentemente incorrectas. Cuestión número 12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
A. En una molécula polar hay más cargas de un signo que del otro. Eso no es cierto. En una molécula siempre, en general, es neutra. Tiene tantas cargas positivas como negativas. La diferencia en una molécula polar es si están distribuidas homogéneamente o hay regiones con carga definida separada. Esto es falso. En un enlace metálico los electrones son compartidos entre los átomos más próximos. Esto es falso. La gran característica del enlace metálico es que todos los átomos comparten con todos esos electrones y quedan deslocalizados. Es decir, se pueden mover con total libertad a través de todo el cristal. C. En una molécula polar la carga negativa tiende a acumularse cerca de los átomos más electronegativos. Esto sí es correcto. En una molécula polar se separan las cargas y se tienden a ir los electrones preferencialmente hacia los átomos más electronegativos. Y finalmente, en un enlace metálico se forma una red de iones cuyo signo se va alternando. Eso no es lo que ocurre. En un iónico sí que se van alternando iones con cargas positivas y negativas, de forma que las de distintos signos estén lo más cerca posible sin acercarse mucho entre sí, las de signo opuesto. En un enlace metálico lo que ocurre es distinto. Todos los átomos ceden electrones de los más externos que tienen, quedan formando una red de cationes positivos, y alrededor de esos cationes los electrones vagan en una especie de nube electrónica deslocalizada. Por tanto, esto también es falso y, como hemos dicho, estamos ante la respuesta C. Cuestión número 13. Los enlaces covalentes se producen A. Por compartición de pares de electrones entre átomos. Esto es correcto. B. Por cesión total de electrones del elemento menos electronegativo al más electronegativo. Esto es lo que pasaría en un iónico. Hay un átomo, el del menos electronegativo, el del metal, que cede electrones al más electronegativo, al no metal. C. Por la formación de una nube de electrones deslocalizados a lo largo de un cristal con infinidad de átomos. Esto es típico de un enlace metálico. Y al unirse un átomo metálico y uno no metálico, esto es típico de un enlace iónico. Por último, cuestión número 14. Es falso afirmar que, vamos a buscar la falsa, dos átomos se enlazan si de ese modo alcanzan un estado de menor energía. Esto es cierto, es todo cuanto busca un átomo al enlazarse. Siempre los estados físicos tratan de ir a la menor energía. Los gases nobles son tremendamente estables químicamente, esto es cierto. Tienen una configuración electrónica que les garantiza ese estado de menor energía. Los electrones más cercanos al núcleo determinan la naturaleza del enlace. Esta es la incorrecta. El enlace lo determinan los electrones más externos, los que necesitan menor energía para poder salir del átomo o que pueden interaccionar más fácilmente con otros átomos, los electrones de valencia. Y nos dice por último que los metales son poco electronegativos. Esto es incorrecto. La definición de un metal es que es precisamente poco electronegativo. O sea, quiero decir que esta es la verdadera, pero por tanto no es la que buscamos, que la que buscamos es una falsa. Cambiando ahora de tercios, vamos a ir con estructuras de Lewis. O sea, nos dan aquí, un momento, tenemos aquí una serie de moléculas covalentes para las que hay que buscar su estructura de Lewis. En primer lugar tenemos la molécula de bromo molecular. Son dos átomos de bromo y hay que tener en cuenta que el bromo, por estar en el grupo de los halógenos, tiene 7 electrones de valencia, va a querer 8, y esto lo va a hacer compartiendo un par. Puesto que hay dos átomos de bromo, vamos a dibujarlos ambos, vamos a rodearlos con 7 electrones cada uno, que representan los 7 electrones de valencia. Y ahora claramente de cada uno de ellos tiene que salir un par y solo puede salir hacia el otro átomo. Si lo hemos hecho bien, dentro de cada átomo los electrones que no se han enlazado tienen que poder ser unidos por pares a su vez. Vamos con el siguiente ejemplo, que es la molécula de dióxido de carbono. En este caso tenemos dos átomos de oxígeno, uno de carbono. A la hora de representar la estructura de Lewis, nosotros no nos vamos a preocupar por la geometría molecular, es algo que se nos escapa.
vamos a poner siempre del átomo que hay menos, en este caso el carbono, lo vamos a poner simétricamente en el centro, ya que es algo que tiende a ocurrir al menos en estos casos que nos dice aquí, donde la regla del octeto es correcta de forma estricta. Sabemos que en compuestos, sobre todo inorgánicos, hay bastantes excepciones a la regla del octeto para las estructuras de Lewis, pero no las vamos a abordar nosotros. Bueno, pues en el caso del CO2, un átomo de carbono, otro de oxígeno, vamos a poner aquí. Sabemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia y quiere llegar a 8, por lo tanto de él van a tener que salir 4 pares. Y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, quiere llegar a 8, de cada oxígeno van a salir 2 pares, y eso ya huele a lo que huele. Vamos a ver rápidamente, carbono le ponemos 4 electrones de valencia, al oxígeno le ponemos 6 a cada uno de los átomos, y vemos que si de un oxígeno tienen que salir 2 pares, van a este carbono, del carbono tienen que salir otros 2 todavía, ya lo hemos unido con el otro oxígeno, o sea, vemos de cada oxígeno han salido 2 pares, del carbono central han salido 4. Y el resto de pares los podemos unir dentro de cada uno de los átomos remanentes de oxígeno. Vamos ahora con la molécula de tino o acetileno, C2H2. El hidrógeno es una excepción, solo tiene un electrón de valencia, pero necesita únicamente llegar a 2, no a 8, a la configuración del helio. Por tanto, de él solo va a salir un par. Esto significa que los hidrógenos siempre van a estar en extremos terminales de las moléculas. No puede estar en la parte del medio porque no pueden enlazar 2 átomos a la vez. Por tanto, los hidrógenos los vamos a poner en los extremos y los carbonos, como suele ocurrir, en el medio. De hecho, lo vamos a hacer, vamos a poner un poquito más de espacio, carbono y carbono. El hidrógeno, cada uno de ellos va a tener únicamente un electrón de valencia. El carbono ya hemos visto que tiene 4, los pintamos 1, 2, 3 y 4. Aquí ya los hemos pintado de una cierta manera, sabiendo un poco lo que va a pasar. De cada carbono tienen que salir 4 enlaces. Claramente este hidrógeno tiene que estar unido a este carbono, este hidrógeno a este carbono. Vale, ya tenemos que de cada carbono sale 1, pero ahora tienen que salir otros 3. ¿Y a quién pueden salir? Pues claramente a el otro carbono. Por tanto, estos 2 carbonos quedan unidos por un triple enlace. Y para acabar, tenemos esta molécula de aquí, que parece mucho más compleja, la de la etanolamina. Pero básicamente sabemos que en compuestos orgánicos se trata únicamente de ir siguiendo un poco estos bloques que nos van dictaminando aquí esta fórmula semidesarrollada. Ponemos este carbono, nos dice que lo unamos a 2 hidrógenos, ya directamente ni vamos a poner los puntos. Sabemos cada rayita de estas, cada enlace, sabemos que une 2 electrones. Y ahora este carbono va a estar unido aquí a otro carbono, del que salen 2 hidrógenos también. Y ahora sabemos que este carbono de la izquierda tiene que estar enganchado a un grupo con un nitrógeno y 2 hidrógenos, y el carbono de la derecha a un grupo con un oxígeno y un hidrógeno. Los hidrógenos, como ya hemos dicho, son terminales, estarán en el extremo, por tanto este carbono se va a unir al oxígeno. De cada oxígeno ya hemos visto que salen 2 pares, el otro básicamente va a ir al hidrógeno. No nos tenemos que olvidar, no obstante, aunque lo hagamos con rayitas, que el oxígeno no tenía 2 electrones, sino que tenía 6. O sea, aquí le quedarían otros 4 que debemos mostrar, los pares no enlazantes. El carbono se va a juntar con el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones, quiere pasar a tener 8, por tanto 3 pares. Uno ya lo une con el carbono y va a ser de cajón que los otros 2 le van a unir a los otros 2 hidrógenos. Pero al loro, el nitrógeno no tenía 3 electrones, tenía 5, de manera que tiene también un par que no se ha enlazado y que debemos mostrar. Esa es la estructura de la etanolamina. Un ejercicio distinto ahora para repasar las propiedades de los distintos compuestos, que recordemos están recogidas en esta tabla que estamos mostrando aquí.
Bueno, nos ponen varios ejemplos. Tenemos aquí el propano, el bromuro de sodio, el selenuro de hidrógeno y el oro. Bien, lo primero que hay que identificar es cuál es la naturaleza del enlace en cada una de estas sustancias. Claramente el oro es un metal, no está unido con otros átomos de oro. Este va a ser un metal. Por tanto, todas las propiedades que debamos marcar son las de un metal. El bromuro de sodio, bromo es no metal, sodio es metal, por tanto se trata de un compuesto iónico. Este era metálico, este es iónico. Los otros dos, en cambio, puesto que el carbono y el hidrógeno son ambos no metales, van a hacer un compuesto covalente, molecular, y el selenuro de hidrógeno lo mismo. Selenio e hidrógeno son covalentes. ¿Cuál es la pequeña diferencia que va a haber entre ambos? Y por eso es importante esta nota. Dentro de covalentes debemos distinguir, cambian un pelín las propiedades, si se trata de compuestos polares o no polares. En el caso del propano nos dice que tiene una estructura lineal simétrica. Nosotros eso no lo podemos saber. O sea, nos están diciendo que es una molécula simétrica y por tanto, aunque tiene átomos distintos, esta no va a ser polar. No polar. En cambio, el selenuro de hidrógeno nos dicen que hace un ángulo. O sea, que el hidrógeno con el selenio, si esta fuera su estructura de Lewis, aquí habría otros dos pares, estos dos átomos hacen un ángulo prácticamente recto y eso va a hacer que la molécula sea polar porque va el selenio más electronegativo va a tenderse a llevar los electrones y la parte del hidrógeno va a quedar positiva. Muy bien, por tanto, este es covalente no polar y este es covalente polar. Eso va a marcar una pequeña diferencia, sobre todo en cuanto a la solubilidad. Comencemos con los metales. Los metales claramente no son solubles en agua. Nadie ha visto un anillo que de repente se disuelva como una pastilla efervescente. Los metales están muy unidos entre sí con un enlace de una fortaleza tremenda y por tanto tienen una temperatura de fusión muy alta. Esto es cierto. Forman cristales, son duros y conducen la electricidad en estado sólido. Todo eso es correcto. Ahora, vamos con el compuesto iónico. Los compuestos iónicos tienen cargas positivas y negativas separadas y eso los hace solubles en disolventes polares como el agua. O sea, el agua es polar, recordemos like dissolves like, y en particular los iónicos se comportan como sustancias muy polares. Todo el mundo sabe que la sal se disuelve muy bien en agua, no hace falta pensar mucho más. Tiene una temperatura de fusión muy alta, todos los iónicos forman cristales, son duros y no conducen la electricidad en estado sólido. Pueden conducirla fundidos o disueltos. Vamos ahora con los covalentes. Los covalentes no son solubles en agua cuando no son polares. No tienen una temperatura de fusión alta, no forman cristales, sino moléculas, no son duros y no conducen la electricidad en estado sólido. Por tanto, la primera fila la dejamos tal cual. Y la única diferencia, en el caso del selenuro de hidrógeno, es que sí que va a ser, como es polar, sí que va a ser soluble en agua. Y las moléculas polares pueden conducir un poco, pero esto es bastante ambiguo, eso va a depender mucho de la sustancia en concreto, pueden conducir un poquito a veces la electricidad, pero muy poco, nada que ver con los compuestos metálicos. Bien, en el ejercicio 4 se nos pide explicar brevemente tres conceptos: enlace metálico, relación entre polaridad y diferencia de electronegatividad y la regla del octeto. Tenemos aquí las definiciones y vamos a resaltar las cosas más importantes. En el enlace metálico, ¿qué ocurre? Tenemos una infinidad quiere decir un número inconcreto de átomos metálicos, o sea, normalmente del mismo elemento. Está el caso de las aleaciones, pero es algo mucho más... es más difícil en general de explicar el enlace que se forma en una aleación, que se desprenden de uno o varios de sus electrones más externos. Eso es importante. Esa infinidad de átomos van a formar un cristal, por tanto, donde si nos desprendemos de los electrones más externos, lo que van a quedar van a ser iones positivos y los electrones van a formar una especie de nube que se va a poder mover con total libertad a lo largo del cristal, y eso es lo que se llama deslocalización de los electrones. Y esa especie de nube de electrones que queda en medio de los iones
positivos va a ser la carga de pegamento del cristal y va a ser muy resistente, aunque eso no es esto no es fácil, o sea, no es a priori completamente evidente. Hay un montón de cálculos detrás, claro. Bien, el segundo concepto que se nos pide definir es la relación entre la polaridad y la diferencia de electronegatividad. Bien, a ver, la polaridad, ¿qué significa? La polaridad es la separación de cargas dentro de la molécula. La electronegatividad, ¿qué es? Es la tendencia a ganar electrones al enlazarse. Mucha electronegatividad va a querer decir que tendencia a ganar electrones. Poca electronegatividad, tendencia a perder. Por tanto, cuanto mayor sea esa diferencia de electronegatividad, eso va a hacer que los electrones tengan claro con quién los atrae, por así decirlo. Entonces, si es mayor la diferencia de electronegatividad entre los átomos que conforman una molécula, mayor va a ser la polarización que se produce. O sea, si los átomos tienen una electronegatividad parecida, una tendencia similar a llevarse los electrones no van a tener una dirección súper preferencial dentro de la molécula para irse. De hecho, cuando los dos átomos sean iguales, tengan la misma electronegatividad, la molécula hemos dicho ya que no va a ser polar en absoluto. Hay un caso, como especifica aquí, que es que la polaridad, aunque tengan átomos con distinta electronegatividad, se podría cancelar por simetría. Eso ya es hilar un poco más fino. Finalmente se nos pide definir la regla del octeto. En la regla del octeto lo que se dice es que al enlazarse, y esta parte es muy importante porque los átomos de por sí, un átomo solo jamás va a desprenderse o a atraer electrones, no se sabe de dónde, para tener 8. Un átomo, él solo es estable. Lo que pasa es que descubre cuando se acerca a otros átomos de que existe otra configuración aún más estable juntándose con otros. Entonces, al enlazarse los átomos buscan, y claro, tienen varias maneras de llegar a esa configuración electrónica de los gases nobles, que en general, como pone aquí, es con 8 electrones en la última capa, salvo el helio. Pues, ¿cómo lo pueden hacer? Pues, perdiendo electrones, caso de los metales, ganándolos, caso de los no metales, ambos en caso de un enlace iónico, o bien por compartición de electrones, que puede ser entre átomos cercanos formando una molécula en enlace covalente, o bien todo el mogollón de átomos de un cristal en el caso de un enlace. Bien, esos son los conceptos más importantes que tendrían que aparecer en estas tres definiciones. Vamos pues con la cuestión número 5. ¿Qué tipo de enlace formarán los átomos de hierro con los de azufre? Bien, el hierro es un metal, el azufre es un no metal y por tanto claramente el enlace que van a hacer va a ser iónico. Nos dice, justifica en qué estado esperas encontrar los compuestos formados a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, dada la gran fortaleza de un compuesto iónico, lo esperamos encontrar en estado sólido. En el B, ¿qué sustancia o sustancias formarán? Bien, aquí para saber, hay distintas combinaciones y esas combinaciones nos las van a dar los posibles números de oxidación. Los números de oxidación, lo que llamamos las valencias, nos indican a la hora de enlazarse cuántos electrones están ganando o perdiendo. Sabemos que el azufre, si funciona como no metal, o sea, el azufre, ¿qué número de oxidación tiene? Tiene el menos 2, que es el que va a usar como no metal cuando gana electrones, y luego tiene 2, 4 y 6, pero esto básicamente va a ser únicamente para combinarse con el oxígeno y algún otro no metal con electronegatividad mayor que él en enlaces covalentes, pero aquí, cuando se va a juntar con un metal, solo puede ganar electrones porque el metal los va a perder, funciona con este menos 2. El hierro, en cambio, sabemos que tiene números de oxidación más 2 y más 3. O sea, el hecho de que tenga dos números de oxidación va a querer decir que vamos a poder formar dos compuestos diferentes, que son lo que se llaman el sulfuro de hierro 2 y el sulfuro de hierro 3,
que de hecho este 2 y este 3 nos está diciendo el número de oxidación que usa el hierro. El sulfuro de hierro 2, sabemos que al formularlo nos queda como FeS, 2 y menor 2, 0, tienen que sumar los números de oxidación. En cambio el sulfuro de hierro 3 tiene esta fórmula molecular. Nos pide que qué iones se formarán en ambas. En ambos casos el azufre va a ganar 2 electrones, por lo tanto queda con 2 cargas negativas. Claro, ya al decirnos que qué iones se formarán, en cierto modo nos están diciendo que va a formar un enlace iónico. Mientras que el hierro, en este caso va a ganar 2 electrones y en este caso de aquí abajo va a ganar 3 electrones. Por tanto queda con 3 cargas positivas. Siguiente ejercicio, nos dice, fijándote en la tabla de la primera página, teniendo en cuenta que no están todos los elementos, identifica el elemento con número atómico 34 e indica si se trata de un metal o un no metal. Bueno, ¿por qué nos dice que nos fijemos en la tabla periódica? Bueno, porque fijándonos en la tabla periódica podemos hacer esto como si contásemos en un parchís. Vamos a hacerlo así, aunque la manera más fácil de identificar cuál es el elemento es con la configuración electrónica. Si empezamos a contar tendríamos 1, el helio sería 2, 3, 4, el neón sería el 10, el argón el 18, el criptón ya sería el criptón sería ya el 36 y por tanto 35, 34. Se trata del selenio, el elemento que nos están pidiendo. O sea, básicamente vamos contando casillas en la tabla periódica. Hay una manera más fácil de hacer esto, que es directamente considerar la configuración electrónica, que es lo que vamos a hacer en un momento. Si consideramos la configuración electrónica, solo hay que contar hasta 34. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, llevamos el 18, 4s2, 20, 3 de 10, 30 y hasta 34 nos queda 4p4. La fila 4p4 corresponde al grupo 16, al del oxígeno, oxígeno grupo periodo 2, azufre periodo 3, selenio periodo 4. Bueno, cada uno como lo quisiera hacer se puede contar y ya está. Claramente se trata del selenio y el selenio sabemos que es un no metal. Esperar de él una energía de ionización elevada. ¿La energía de ionización qué es? La energía de ionización es la energía que cuesta arrancar un electrón de un átomo. Entonces, ¿cuándo cuesta arrancarlo? Cuando no está dispuesto a ceder, sino que lo que quiere ese átomo es ganar electrones al enlazarse. Por tanto, cuando crece la energía de ionización, crece también la electronegatividad. Si un elemento no quiere perder electrones, o sea, cuesta sacarlos de él, entonces claramente va a ser un elemento electronegativo y con alta energía de ionización. Puesto que el selenio tiene alta electronegatividad, se trata de un no metal, la energía de ionización va a ser elevada. De acuerdo con la regla del octeto, ¿qué ion formará este elemento al unirse con un metal? Bueno, ¿qué tiene que hacer el selenio? El selenio tiene 6 electrones en el último nivel. ¿Y qué quiere hacer? Quiere llegar a tener 8. Por tanto, debe ganar 2 electrones. Y eso quiere decir que el ion que va a formar se va a quedar cargado 2 veces negro. Y por último, se nos pide en el ejercicio 7 explicar por qué una varilla cargada eléctricamente, por ejemplo con un exceso de carga negativa, es capaz de atraer un fino chorro de agua y no un fino chorro de aceite. Bueno, eso tiene que ver con que el agua tiene una naturaleza polar que el aceite globalmente no tiene. Es cierto que las moléculas de aceite, los ácidos grasos tienen una parte hidrófila, una parte hidrófoba, bueno, en fin, es un poquito más complejo, pero a grandes rasgos el agua se comporta polar y el aceite con un compuesto no polar. ¿Y eso qué hace? En el agua, cuando le acercamos
algo cargado negativamente, por ejemplo, y tenemos un chorrillo de agua, si nos fijamos aquí en lo que es el borde de ese chorrillo, ¿qué veremos? Podríamos ver moléculas de agua donde, como es polar, las cargas positivas y negativas están separadas. Estas moléculas tienen cierta capacidad para rotar, para volverse, de forma que la parte positiva va a ir a buscar estar lo más cerca posible de la parte negativa. Al estar más cerca la parte positiva de la parte negativa, de la varilla que la negativa, la atracción que va a resultar va a ser mayor que la repulsión entre las cargas negativas. Y es por eso que el chorro se va a tender siempre a ir hacia esa varilla y se va a tender a curvar, algo que se puede ver perfectamente en cualquier lavabo fácilmente, como por ejemplo no con una varilla, frotando un globo o como fuere. Pues bien, con esto queda concluida la resolución de este modelo de examen.